Este edificio que están ustedes es la única casa que en toda su historia tuvo la lengua guaraní. Este es un edificio de la lengua guaraní, esa es una mujer con poca costumbre. Y lo hemos construido con el producto de nuestro trabajo. La tenemos una cooperativa y hemos desarrollado una serie de trabajos como estos últimos que están viendo, todo automóviles. Y nos tocó en 33 años que la tenemos inaugurada. En septiembre va a cumplir 34. Fue fundado el 23 de septiembre de 1985. Desde esa fecha hasta hoy hemos formado a más de 25.000 profesores en todo el Paraguay. Profesores que hoy están trabajando en escuelas, en colegios, muchos de ellos son directores hoy, son supervisores, algunos están trabajando en el ámbito de gobierno local, municipalidad, intendentes, miembros de juntas municipales, departamentales, 25.000. A eso después se sumaron 8.000 licenciados en lengua guaraní. Y otra vez haciendo un esfuerzo institucional dentro de la responsabilidad que le ponemos a todos, formamos a un promedio de cerca de 500 magísteres de lengua guaraní. Y acá en este grupo hay que llegaron al final de la carrera, que han estudiado un promedio de 8 o un poco más de años la lengua guaraní, llegaron al doctorado en lengua guaraní. El Ateneo, entonces, en este proceso, formó a tanta gente a nivel nacional y ese esfuerzo que hicimos nosotros significó para el Estado paraguayo invertir 0 guaraní. Todo lo que tiene el Estado formado en la parte de lengua guaraní ha sido un trabajo extraordinario que hizo nuestra institución, pero al Estado no le costó nada. Sí hemos pagado todos nuestros tributos, todo completo, pero eso no le costó nada al Estado paraguayo. Es ahí donde nosotros nos comparamos con lo que ustedes hacen algo por un sentido de patriotismo, por un sentido de unidad, por los amigos. El profesor Pablo Núñez viene de Buenavista, Casa Buenavista. La profesora Ramona Ayala, ella es de Dina y trabaja también en María Auxiliadora de Graduada. Casi 500 que son trabajan. De Ubina, que también es la hermana, trabaja en Natalia, algo que está un poquitico la misma referencia. Acá la profesora Ramona Ayala, ella está en Ipacaraí. Al lado está la profesora Amadora, de Guizamón de Ruta, ella es de Bulla, allá, empezando por el otro lado, la profesora Pastora de Guizamón, ella es de Carapeguá, ella tiene a su cargo curso de la Ateneo de Carapeguá. Cada uno de estos son directores. La profesora al lado, Magdalena González, Valiente González, lo de Valiente es muy importante. Ella es de Isla Tucú, en Cordillera. Acá está la profesora Mariana, que es de Eusebio Ayala. Eusebio Ayala, en este caso también. Guardero. Acá está la profesora Selva Costa, ella es acá de Asunción Centro. La profesora Marcelina Muñoz, ella viene de Pedro Juan Caballero. Allá atrás está la profesora Migua, ella viene de Milán. Estaba con ella, por acá con la profesora Ramona, ella va a dar cursos a Corrientes. Ahí está la profesora Francisca, ella es de Soré, del segundo departamento. Por este lado, ahí está Bernie González, que viene de Isla de Cuité, desde el Alto Paraná, cerca de Itaquí. Al lado está su señora, allá detrás está la profesora Evangelista, de Bolivia, un poco Evangelista. Piensa que ella es la directora del curso acá en el barrio San Pablo, al lado está la profesora María Escobar, ella es la directora de la regional de Capiatá. Al lado está un alumno de ella, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, que hoy viene a sumarse un poco a nuestro trabajo. Acá está en familia, está la profesora Saturnina, su hija Fátima y su hijo Cayo. Saturnina de General aquí en San Pedro. El está Jorge, él es de Campo Nuevo y también con su papá, él va a Saúl Arsenio Viejo, Fondo de Gauss, camino intransitable, recuerdo todos los días. La profesora que ahora se está sentando, Ramón Velasco, ella es la que va a Corrientes, la clase va con los profesores de Corrientes. Cruza, fue para ver una música que cruza frente a la calle de su casa. Bueno, así más o menos trabajamos, un poco por acá, el profesor